Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. La semana pasada el Espíritu me estuvo inquietando con que estudiáramos a Abraham, porque él había sido llamado amigo de Dios y también el padre de la fe. Entonces, definitivamente, tuvieron que existir cosas en la vida de este hombre, actitudes, posiciones, que lo llevaron a estos calificativos y a este gran honor que fue depositado en él. Entonces nosotros como cristianos tenemos que escudriñar y ver qué pasó con su vida, cuál fue la diferencia en su conducta, en su forma de pensar, que lo llevó a ser llamado con tan alto honor, padre de la fe y amigo de Dios. Vamos a aprender de Abraham en esta noche cosas muy puntuales, y yo creo en el nombre de Cristo que vamos a tomar nota, que lo vamos a recibir y que vamos a ver qué cosas no están sucediendo en nuestras vidas para que nos ordenemos y permitamos que empiecen a suceder. La historia de Abraham se registra en la Biblia, en el libro de Génesis, a partir del capítulo 11, verso 27, donde empieza a explicarse cuál es la línea de descendencia de su padre, Taré. Entonces vemos cómo ellos habitaban en un lugar llamado Ur de los Caldeos, ciudad idólatra. Adoraban a la luna, ese era su dios principal, entre otros muchos, porque eran politeístas. Vemos cómo Abraham cuenta la historia que un día enfrentó a su padre Taré con la idolatría y proclamó y estableció la adoración al único Dios verdadero, a su Dios Elohim. Un día Taré, padre de Abraham, decide salir de Ur porque la situación económica estaba muy mala. Había crisis económica y se iría a poner peor. Entonces ellos decidieron salir de allí y dirigirse hacia Canaán. El camino más cerca, más directo, era desierto, por lo cual ellos tomaron una vía más lejana porque no era desierto, iba a ser mucho mejor, mucho más fácil llegar. Pero el camino fue tan largo, le tomó tanto tiempo, que ellos decidieron establecerse en Harán. Y allí quedaron. Harán es lo que hoy es Turquía. Entonces allí se establecieron. Fue en este lugar cuando el Señor le habla por primera vez a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve hacia la tierra que yo te mostraré. Durante todo el registro bíblico nos damos cuenta cómo Abraham tuvo una relación muy cercana con el Señor. Y el Señor hizo pactos, hizo convenios con este siervo. Y cuando estuvo ya en Canaán, llegó a la ciudad de Hebrón. Y allí en Hebrón, que significa, el nombre original de Hebrón es Kirjatac Arba, pero luego fue cambiada por Calel, que significa amigo, en honor a Abraham. Entonces allí el Señor le da una promesa de multiplicación a Abraham y le da una fuerte revelación a este hombre. Le dice que toda la tierra que él veía de frente, él se la iba a entregar y que se multiplicaría como el polvo de la tierra. Pero también les revela que su pueblo iba a estar cautivo y viviría como extranjero, esclavo en Egipto por 400 años. Vemos que este pacto que Dios hace con Abraham se
se transmite hacia su hijo Isaac, luego hacia Jacob, después a José y termina sustentándose en Efraín, el hijo de José, el cual Jacob había asumido como hijo. Entonces luego, todo esto pasa cuando Abraham tiene 75 años de edad. Pero a los 99 años el Señor vuelve a hablarle para confirmar el pacto con él. Y le manda circuncidar a todo varón como señal de ese pacto. Es allí cuando el nombre de Abraham es cambiado a Abraham. Porque cuando hay una genuina transformación, cuando Dios hace pacto con nosotros, nos cambia el nombre. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar estudiando versículos específicos que nos muestran qué conducta tuvo Abraham, cómo se manejó en su caminar por esta tierra. Y va a ser como un espejo que vamos a tener delante para darnos cuenta qué nos es necesario a nosotros hacer para tener las bendiciones que Abraham tuvo en todo su caminar terrenal. Y lo primero que vemos es cómo Abraham fue un hombre de obediencia al Señor. Y vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 12 y vamos a estar leyendo del verso 1 al 4. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Aquí vemos cómo él no cuestionó, no preguntó, sino que a la orden de Dios obedeció. Vamos a ver qué sucede en Génesis 17 a partir del verso 9. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón que de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. En el verso 22 vemos qué hace entonces Abraham. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Aquí vemos una característica muy notoria en Abraham. Dios hablaba y él obedecía. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo? Haz esto o no hagas aquello. Y no lo escuchamos. Lo oímos, pero no obedecemos. Abraham no era así. Él era obediente a Dios sin razonar. Él a la orden de Dios obedecía. Vemos en Génesis 18:17 que dice: y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y esto nos revela la intimidad que tenía Abraham con el Señor.
Ustedes se imaginan al Señor diciendo, y yo le voy a ocultar a Abraham lo que yo voy a hacer, con el propósito que tengo yo para realizar en su vida. Entonces la intimidad trae revelación, amados. Cuando decidimos estar cerca del Señor, vamos a recibir revelación. Si no estamos en la intimidad con Dios, vamos a ser hombres y mujeres naturales. Vamos a caminar por nuestros sentidos, pero no vamos a recibir la revelación del pensamiento de Dios para nosotros saber qué hacer en esta tierra. El verso 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esto revela claramente cómo para que se cumpla la promesa de Dios en nuestras vidas, es necesario guardar lo que Él nos dice. Si realmente nosotros queremos que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros, tenemos que hacer las cosas que Él nos dice que hagamos, sin cuestionar, amados, sin razonar, es solamente obedecer. Miren qué dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muchos se han perdido, se han ido sin Cristo. Quizás oyeron la palabra muchas veces. Otros probablemente hoy se están perdiendo porque han endurecido su corazón, porque no han querido recibir lo que Dios dice, porque han escuchado la voz de Dios, pero no han permitido que esta voz trabaje en su interior. El Señor quiere que con un corazón humilde nosotros hagamos aquellas cosas que Él nos dice, para que nosotros, como Abraham, nos pueda ir bien. La carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El dueño de tu vida quiere enseñarte cómo caminar en esta tierra. Vamos a escucharlo, vamos a hacer las cosas como Él nos dice y vamos a evitarnos tantos dolores, tantos sufrimientos que llegan a nosotros por la dureza de nuestro corazón. La carta a los Gálatas en el capítulo 3, verso 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y este verso nos enseña cómo hay cosas, cómo hay personas que pueden fascinarte, que pueden encantarte, que pueden cautivarte y secuestrarte y apartarte de la verdad de Dios e impedir que tú recibas su palabra en humildad y la pongas por obra. Mira en la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 17, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay cosas que te seducen. Hay cosas definitivamente que son obstáculos en tu correr bien la carrera en esta tierra, que pueden impedirte que le creas a Dios y que pongas su palabra por obra. Primera de Samuel 15:22 nos dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y yo le preguntaba al Señor,
¿Cuál es la dimensión y la profundidad de este verso para nosotros hoy en el Nuevo Testamento? Y el Espíritu me traía cómo muchas veces venimos a la iglesia, cómo entendemos que tenemos mucho conocimiento, que somos maestros de la palabra, predicadores de la palabra, que somos ungidos de Dios. Pero sin embargo, hay parte de nuestras vidas donde no estamos obedeciendo al Señor. Entonces invalidamos el don, porque no importa para Dios cuál sea tan grande las cosas que yo pueda hacer para Él. Lo que a Él le importa, lo que a Él le da carácter, es que yo obedezca su palabra. El que yo haga las cosas a su manera y no a mi manera. Vemos que Abraham obedeció. Y cada promesa que Dios le dio, Él la vio hacerse realidad. Dios hizo pacto con Abraham. Y nosotros somos el cumplimiento de ese pacto. Porque nosotros somos la bendición que Dios le prometió a Abraham desde el principio. Pero hubo un hombre, este hombre, que decidió creerle a Dios y obedecerle a Él. En segundo lugar, en la actitud de Abraham, podemos ver que él no fue codicioso, que no fue avaricioso y que él podía ceder sus derechos. Y vamos a leer en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 13, los versos 8 y 9, donde se nos revela la actitud no codiciosa de este hombre. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí vemos cómo Abraham no tuvo problema en decirle a Lot: coge lo que tú quieras, mira tú y elige tú el territorio donde tú quieras. Solamente apártate de mí. Si tú vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Pero que Lot eligiera lo que él quisiera. Y aquí vemos cómo este hombre dejó que la codicia lo envolviera y vio aquel valle fértil, y eso eligió, no tomando en cuenta que las ciudades que allí estaban eran ciudades perversas, cuyos ciudadanos eran personas pervertidas, muy lejos del Dios a quien él le servía. Y la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Definitivamente, el fin de nuestras vidas, el fin de cada actitud, de cada plan, de cada proyecto, la finalidad, no puede ser la obtención de dinero. Nuestra motivación de vida, nuestro caminar, no puede estar enfocado, no puede girar alrededor de la obtención de dinero. ¿Qué tengo que hacer para ganar más? ¿Qué tengo que hacer para tener un mejor nivel de vida? No puede ser. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta actitud, amados, centrarnos en tener y querer ser, nos va a llevar a fallarle a Dios, nos va a desviar del camino y va a provocar mucho dolor en nuestras vidas. Esto nos hará extraviar de nuestra fe. Mire qué dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, verso 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia es querer tener mucho
y atesorarlo. Y el que es avaro ya no quiere ni siquiera compartir ni darle, porque le nace en el corazón un temor a quedarse sin dinero, aunque lo tenga todo, pero entonces teme a que se le gaste el dinero y lo que quiere es atesorar para sí mismo. Dios nos libre de esta situación. Como Abraham no tenía problema con la avaricia ni con la codicia, entonces él podía ceder sus derechos, porque el centro de su vida no estaba en tener riquezas, el centro de su vida no estaba en atesorar bienes materiales ni tierras, sino estaba en obedecer a su Dios. Entonces vemos que él dejó que Lot cogiera la tierra que pudiese coger. La carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 18 nos dice: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y esto es una enseñanza para nuestras vidas. Amados, procuremos tener paz. Si tenemos que ceder a nuestros derechos, vamos a cederlos, porque a fin de cuentas, nada nosotros podemos recibir que no venga del cielo. Una tercera característica que mostró Abraham fue la solidaridad, la lealtad, la fidelidad. Y nos damos cuenta ahí cuando vamos a leer ahora Génesis 14, cómo los reyes de Sodoma y Gomorra se levantaron en rebelión contra un rey llamado Kedorlaomer. Entonces hubo una gran batalla entre ellos, pero Kedorlaomer le ganó, venció, y entonces tomó posesión de todos los bienes y todo y las personas que había en Sodoma y Gomorra. Leamos Génesis 14 a partir del verso 11. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la gente. Aquí vemos cuál fue la actitud de Abraham. Él pudo hacerse el indiferente bajo el pretexto de que gran peligro iba a correr él y su familia y sus gentes al ir a querer rescatar a Lot. Pero no fue así su actitud, sino que inmediatamente él se levanta, porque él sabía que si Dios había permitido que uno escapara y fuese y le dijera lo que sucedía, era porque Dios quería que él accionara. Y eso nos pasa igual a nosotros. El Señor permite que escuchemos muchas cosas de problemas de personas. Y probablemente el Señor no quiere que estemos indiferentes, sino que accionemos en la medida de las posibilidades nuestras. La carta a los Romanos, en el capítulo 1, a partir del verso 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en lo que las practican. Y estos son características del hombre de este tiempo, amados. El hombre de este tiempo solo piensa en sí mismo. El hombre de este tiempo es individualista y no piensa en hacerle bien a nadie. Pero entre nosotros no puede ser así. La solidaridad es una expresión de amor. Abraham fue solidario con su sobrino Lot, igual que nosotros tenemos que ser con cada persona que nos rodea. El Señor nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, verso 27, amarás a Dios, pero también amarás al prójimo como a ti mismo. Y tenemos la regla de oro registrada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, verso 12, y que nos dice que todo lo que tú quieras que te hagan a ti, tienes tú que hacerlo a los demás. Y esa debe ser la conducta que nos regule, que rija nuestras relaciones interpersonales. Es ponernos en el lugar de la otra persona y tratar de ayudar en todo lo que podamos. Pero fíjense que el Señor va todavía aún más lejos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 27 al 31, nos damos cuenta que el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que hacerle bien a quienes nos odian, que tenemos que bendecir a quienes nos maldicen, orar por los que nos maltratan, que al que te peguen una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A todo el que te pide, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. O sea, trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Fíjense lo profundo que es. No es tan simple amar a nuestros enemigos, hacerle bien, orar por ellos. Así era Abraham. Para esto hay que renunciar a nuestro propio yo, renunciar a nuestro individualismo, a nuestro egoísmo y poder pensar que todos somos hijos de la gracia. La solidaridad es una expresión de amor que no excluye a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que amar, que ayudar sin esperar recompensa. No querer ejercitar nuestro derecho, lo que llamamos derecho, es mi derecho. No, debo renunciar a ello, ser tolerante, tener respeto y manifestar el amor a través de la solidaridad como una característica que te va a identificar como cristiano. En cuarto lugar, vemos que Abraham sabía cómo honrar al Señor. Y lo vemos con lo que pasó en Génesis 14 a partir del verso 17. A su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí vemos cómo Abraham honra al Señor, porque él sabía que esa victoria donde él rescató a Lot y todas las propiedades que se habían llevado, solamente podía habérsela dado el Señor. Entonces él mostró dependencia de Dios, lo honró y le dio lo que mejor podía darle. Lo honró con los diezmos de todas las cosas. Él sabía muy bien que al Señor había que honrarlo. Y honrar al Señor implica más allá que decirle yo te amo o yo te honro. Implica darle de lo que Él ya nos dio. Porque entonces le estamos diciendo que de Él dependemos. Y vamos a ver lo importante
que es para el Señor, que nosotros lo honremos reconociendo que todo lo que recibimos viene de Él, que si nosotros tenemos victoria en esta tierra es porque Él nos la da. Fíjense lo importante que es para Él, porque Él mismo, oigan lo que dice en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, a partir del verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Nuestra prosperidad no depende de nuestro salario, no depende de la cuenta bancaria, depende de nuestra fidelidad en nuestros diezmos al Señor. Abraham nunca había sido enseñado a diezmar. Abraham, de su corazón salió honra a aquel que le dio la victoria. Y entonces diezmó, salió de su propia voluntad, salió de su corazón, aquel que era mayor a su Señor. Porque cuando registra Melquisedec es la manifestación del propio Jesús que habló con él. Entonces es una enseñanza. Primero, cuando diezmamos, no diezmamos a hombre, diezmamos al Señor. Cuando lo hacemos, estamos garantizando nuestra estabilidad financiera y económica. Otra característica que vemos es que Abraham no hacía nada, absolutamente nada, que lo atara en esta tierra, ni a hombre, ni a mujer, ni a cosa alguna. Porque para él lo más importante era obedecer al Señor. Y todo lo que pudiera significar una atadura que lo conllevara a tener que desobedecer a Dios, él lo evitaba. En Génesis 14, a partir del verso 22 y 23, dice: respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Aquí vemos cómo el rey de Sodoma, después de la victoria que él tuvo, quiso darle todos los bienes. Y él le dijo: yo no quiero nada, tú no me vas a dar nada, porque después yo voy a quedar atado a ti. Después tú vas a querer tener autoridad sobre mí. Eso es lo que está implícitamente explicado en esta porción. Y nos damos cuenta que Abraham dice: he alzado mi mano. Y esto fue como una dependencia de Dios. Eso fue estableciéndole al Señor: acuérdate que tú eres que me provees. Acuérdate que mi vida depende de ti. Yo no dependo de hombre y no me voy a atar a ningún hombre. No voy a hacer nada que me someta a nadie carnal que después quiera obligarme a desobedecerte a ti. Cuando levantó sus manos, reiteró a los cielos y a su Señor la dependencia de Él. Y eso tiene que confrontarnos, amados. ¿Cuántas ligaduras terrenales con personas, con situaciones que nos llevan a tener que desobedecer a Dios? Quizás por agradecimiento a alguien, quizás por compromiso, porque nos hemos entrelazado con personas que son usados por el mismo enemigo para querer hacer que desobedezcamos a Dios. Vamos a tener el pensamiento correcto. Vamos a pensar que todo lo que tú recibes viene del cielo, que nada recibirías
si no viene de Él. El Señor usa personas para bendecir tu vida, pero no pueden adueñarse de tu vida, no pueden adueñarse de tu alma. Tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres, acordándote siempre que todo lo que tengas y puedas tener, que todo lo que seas y puedas ser, es por tu Dios, porque solo de Él dependes. Mira qué dijeron los discípulos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, a partir del verso 27. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Solo Dios puede satisfacer tus necesidades. Solo Él puede sanarte en la enfermedad. Solo Él puede proveerte en la escasez. Solo Él puede consolarte cuando la tristeza quiera embargarte. Solo el Señor puede fortalecerte cuando te sientas en debilidad. Séle fiel a Él. Obedécelo a Él antes que a cualquier hombre en esta tierra. Vemos como Abraham era un hombre que intercedía. Y yo quiero que presten una importancia especial en este punto. Abraham era un hombre que se ponía en la brecha, que iba a los pies del Señor para actuar a favor de otros. Vamos a leer el libro de Génesis en el capítulo 18 a partir del verso 22. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor dijo: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo: he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo y dijo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. Y él respondió: no lo haré si hallo allí 30. Y Abraham dijo: he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aquí queda reflejado cómo Abraham era un hombre lleno de misericordia, cómo él amaba esta nación, cómo quería que Dios la salvara y cómo iba con la actitud correcta, humillado, reconociendo la grandeza de Dios con todo el respeto a la máxima autoridad, pero le insistía y le suplicaba para tratar de que estas ciudades no fueran destruidas. Y es que Dios está buscando hombres que hagan lo que Abraham hizo. El libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, verso 30, nos dice: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, que es como cerco de defensa para impedir la entrada, y que se pusiese en la brecha, en el hueco, en la abertura, en la pared, en la muralla, delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyese, pero no lo hallé. Esto es duro, amados. El Señor no halló
¿quién fuera delante de Él a interceder, a pedir por la salvación de muchos? Cuando nosotros no estamos orando, es como si existiera una ciudad que no tuviera murallas, o como si tuviéramos una casa que no tuviera puertas. ¿Ustedes se imaginan algo así? Eso sucede cuando nosotros no estamos orando por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros relacionados, por la iglesia, por la nación. La intercesión hace camino donde no lo hay. La intercesión rompe obstáculos, los derriba, los aplasta. Pero muchas veces estamos tan ocupados en nuestra propia vida, en nuestros propios asuntos, tratando de satisfacer nuestras propias necesidades, que nos olvidamos que el Señor dice que buscó un hombre, una mujer que se pusiese a la brecha y que no lo halló. Cuando nosotros estamos intercediendo, estamos orando por otra persona, nos estamos colocando en su lugar para defender su caso, para presentarlo delante de Dios. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, por amor, por misericordia, para que el Señor se mueva a favor, o para quebrar y para quitar cosas, para bendecir a personas, a naciones, a congregaciones. Y Jesús fue nuestro modelo de intercesión. Vemos que Él mismo dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 17, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. En la carta a los Hebreos, capítulo 7, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 34, dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tu nombre es mencionado una y otra vez delante del trono de la gracia, por la boca de Jesucristo, el intercesor por excelencia. Y a quien nosotros tenemos que imitar. Jesucristo es nuestro camino, Jesucristo es nuestra verdad, Él es la vida y es a Él que tenemos que imitar. Peter Wagner, un hombre muy usado en la guerra espiritual, dice que lo mínimo que puede hacer un cristiano es interceder. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, dice exactamente lo que significa interceder. Hoy, escuchen esto. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dice el Señor, Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para edificar y para plantar. Esa es la misión de un intercesor. Y ciertamente hay hombres y mujeres que están llamados como ministerio a interceder solamente. De hecho, aquí tenemos un equipo que se está formando y que están a la brecha, y doy gracias a Dios por sus vidas. Estela, te bendigo en el nombre de Jesús, y a las demás en el nombre de Cristo, porque son mujeres que están ahí, hombres puestos a la brecha a favor de la vida de ustedes, a favor de esta casa. Pero también nosotros como cristianos tenemos que estar intercediendo, aunque no sea nuestro ministerio, aunque no estemos funcionando como un llamado de Dios. Es nuestra obligación estar orando, estar intercediendo a favor de los hermanos donde Dios nos ha colocado, a favor de la nación, a favor de las familias de esta tierra y de todo lo que el Señor nos trae. Yo tuve un encuentro con una persona el viernes, una señora cristiana de muchos años,
Y ella me estaba dando un testimonio que, wow, que me impactó, wow. Ella cuenta que el día de su boda, ella no era cristiana, y le regalan una Biblia hermosa. Pero ella vio la Biblia y la despreció. Y esto de que regalo de boda una Biblia, y la despreció. Muchos años más tarde, ella tiene un encuentro con Jesucristo. Ella conoce al Señor y va corriendo a buscar una Biblia. Y cuando va a la librería, si ve una Biblia y dice, Dios, pero es la misma Biblia que a mí me regalaron. Pero por si no es, yo como quiera la voy a comprar, y compra la Biblia. Pero cuando llega a su casa, sentía la carga de buscar la Biblia que le habían regalado el día de su boda. Cuando la coge, era la misma Biblia evangélica. Cuando la abre, la persona que se le había regalado, que era una amiga de su mamá, le había escrito: no dejaré de orar hasta el día que yo sepa que recibiste al Señor. Amén. Y que te convertiste a Él. Cuando esta mujer leyó esto, se quebrantó, lloró y corrió y buscó a esa mujer a decirle: ya conocí al Señor. Y esto quise compartirlo porque esto nos muestra lo que significa la oración, amados. Intercede por tu familia, no te canses. Persiste en orar por tus hijos, persiste en orar por tu esposo, por tu esposa. Insiste en orar por tus compañeros de trabajo. No te canses, porque vas a ver la victoria, porque va a llegar el día donde te vas a dar cuenta que tu oración no estaba cayendo en el vacío, que mientras orabas se rompían obstáculos, que mientras orabas se hacía un camino donde no lo había, que mientras oraba el corazón de piedra estaba siendo pulverizado, que mientras oraba le estaba quitando la autoridad al diablo que tenía sobre esas personas. No te canses, insistes, para que como esta mujer que un día tuvo la valentía de regalarle esta Biblia con ese mensaje que aseguraba la conversión de esa mujer cuando estaba muy lejos de Dios, tú recibas la satisfacción de ver esa oración hecha realidad y materializada delante de tus ojos. Él pone la palabra en nuestra boca. Nuestra oración no puede ser emotiva. No es que vamos a ponernos en la brecha, decirle a Dios lo mal que está el marido, lo mal que están los hijos, lo mal que está la situación. No. Nosotros nos vamos a poner en la brecha, nos vamos a presentar delante de Dios en el nombre de Jesús, pero vamos a declarar la palabra sobre la situación, porque la palabra es la que trae vida, la palabra es la que crea una nueva vida. Tenemos que levantarnos en una intercesión profética, en una intercesión que establezca la palabra, no que relate circunstancias malas, sino que traiga vida a través de la declaración profética. Pero para esto nos es necesario estudiar la palabra para saber qué versículos declarar ante cada situación que nos acontece. Vemos también, wow, y eso también es impactante, cómo muchas personas eran bendecidas por causa de Abraham. Y vamos a ir al capítulo 19 y vamos a leer el verso 29. Dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, aleluya, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que si tú decides a llevar una vida conforme al Señor, que si tú decides convertirte en amigo de Dios, las personas que te rodean por tu causa van a ser bendecidas. Por tu causa, porque te decidiste a intimar con Dios, porque decidiste entregarle tu vida a Él. Tus hijos están siendo cubiertos por tu Señor. Tu esposo inconverso está siendo bendecido, prosperado, librado de la confusión por causa tuya, porque tú decidiste servirle a tu Dios
a la manera de Él, porque decidiste obedecerle, porque decidiste estar a la brecha a favor de los que te rodean. Es una cadena, amados. Si nos posicionamos como lo hizo Abraham, vamos a recibir las mismas bendiciones que él recibió. Y así como Lot fue librado de la destrucción, así lo serán tus hijos, así lo será tu esposo, así lo serán las personas cercanas a ti por causa tuya, porque Dios se acordará de ti y los librará. Amados, y esto hay que creerlo, porque en esta palabra hay autoridad, en esta palabra hay vida de Dios. Esta palabra te levanta y te hace caminar con fe y no te hace estar en amargura, no, sino te posiciona en lo que tú significas para el Señor. Te abre los ojos y te deja ver la importancia de tu vida en Dios y las consecuencias que trae no solo para ti, sino también para tu familia y para los que te rodean. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.